Hola, soy el doctor Carlos Camburián, soy médico pediatra, fui presidente del Hospital Garrahan, también fui secretario de salud en el municipio de Pilar. También trabajé en la dirección del Hospital Pediátrico de Malvinas Argentinas y en su creación. Y primero quiero, una vez más, agradecerte y darte la bienvenida a este canal de YouTube para que tengas toda la información precisa, concreta, segura y sobre todo veraz respecto de lo que sucede con esta pandemia y de lo que sucede con otros temas de salud. Espero que puedas compartirlo, espero que puedas invitar a más gente a que vea este canal y a que comparta toda esta información que me parece que es de vital importancia para que te puedas cuidar, sobre todo para que te puedas cuidar y para que estés protegido frente a este tipo de enfermedades y también a otras. En esta oportunidad quiero hablarte unos minutos respecto de algo que definitivamente preocupa y preocupa mucho, sobre todo considerando que hemos esperado y estamos esperando tanto la vacunación, estamos esperando tanto y tan ansiosamente esa vacuna, estamos esperando tanto y tan ansiosamente esa segunda dosis o esa primera dosis en algunos casos, en muchos casos, que muchas veces asusta cuando uno ve, observa o siente que a pesar de estar vacunado, a pesar de tener la vacuna, una o dos dosis, hay o detectás o te cuentan casos de infección a pesar de estar vacunado o casos inclusive de muerte a pesar de estar vacunados o inmunizados. Entonces quiero en estos minutos darte cierta información que lo que intenta es llevarte tranquilidad, sobre todo, pero también intenta informarte respecto de por qué puede suceder esto o qué características, digamos, tienen quizás estas personas que a pesar de estar vacunados se enferman o a pesar de estar vacunados también incluso algunos fallecen. La vacuna no es una barrera física, digamos. La vacuna no es como el tapabocas, la vacuna no es como la distancia, la vacuna, digamos, no es como un vidrio en un mostrador para que no nos contagiemos, la vacuna no es el codo, no es una barrera física. Cuando el germen entra en nuestro cuerpo, va por la nariz o penetra por el ojo o penetra por la boca y es ahí en donde comienza, digamos, su ciclo de infección y su ciclo de replicación viral. A partir de entrar en el cuerpo se instala en una célula. Acordate que el virus tiene unas puntitas que son unas proteínas que definitivamente se unen a las células de nuestro cuerpo, se reconocen, tiene esa capacidad el virus de tener esas puntitas que van cambiando de conformación hasta encontrar justo la cerradura de esa llave y ahí es donde este antígeno llamado se encuentra con el receptor de la célula y ahí hacen como una unión en donde la célula recibe a este germen, el germen entra en la célula, va directamente al núcleo de la célula, a su centro, y empieza como una fotocopiadora a reproducir ese germen para que esa célula siga infectando otras y otras y otras. Eso es quizás lo que podemos llamar como carga viral. Cuanto más fotocopias hace ese germen, mayor carga viral va a tener tu cuerpo, por lo tanto, probablemente más sintomática va a ser tu enfermedad, quizás vas a tener mayor cantidad de síntomas, inclusive quizás hasta al tener tanta carga viral puedas necesitar o internación o inclusive terapia intensiva. Entonces, cuando este germen entra en el cuerpo, entra a través de estas vías, la nariz, los ojos, la boca, y lo trasladamos o con las manos o con las gotitas de saliva. Insisto que la vacuna no es una barrera física, la vacuna no impide que el germen entre en el cuerpo. Ahora, cuando ese germen entra en el cuerpo, la vacuna lo que hace es generar anticuerpos. En una primera infección genera anticuerpos y anticuerpos y anticuerpos. Es como otra fotocopiadora que genera anticuerpos. Esos anticuerpos van a atacar a ese germen y lo atacan apenas entra en el cuerpo. Por eso, probablemente cuando vos estás vacunado o vacunada, vas a tener una enfermedad probablemente leve, porque quizás vas a tener rinitis, un poquito de moco, quizás vas a tener un poquito de tos, quizás vas a tener un poquito de fiebre, pero esa enfermedad probablemente no vaya progresando, porque tus células, las que están fotocopiándose todo el tiempo como anticuerpos, van a ir directamente a atacar a ese germen para que ese germen deje de replicarse. Ahora, puede suceder que a pesar de estar vacunado o vacunada, te contagies de la enfermedad o que te provoque una enfermedad severa. Bueno, en algunos casos sí, pero para esto tienen que darse ciertas condiciones. Primero, contagiarse sí, te puedes contagiar, porque insisto que esto no es una barrera física, entonces el germen va a entrar en tu cuerpo,
Pero una vez que el germen entró, tus anticuerpos generados por la vacuna van a ir a atacar ese germen, entonces se va a limitar la enfermedad seguramente a la vía aérea superior. De modo que vos te podés contagiar de la enfermedad. También podés contagiar a otros de la enfermedad. Es decir, vos podés estar vacunado, vos podés contagiarte de la enfermedad e inclusive vos podés contagiar a otros con la enfermedad. Pero ¿qué características tiene este contagio? Bueno, es infinitamente menor que si no estuvieras vacunado. ¿Qué hace esto? Frena la maquinaria, frena esa fotocopiadora de la replicación viral. Entonces vas a tener mucho menos virus en tu cuerpo, por lo tanto vas a tener menos posibilidad de contagiar a otras personas. Por eso es tan importante la vacunación masiva, porque también de esta forma se evita la progresión y la circulación viral. Ahora, ¿qué pasa en el siguiente paso? ¿Te podés enfermar severamente a pesar de estar vacunado? Bueno, en algunos casos sí, pero acá se tienen que dar ciertas condiciones. En un enorme porcentaje esto no sucede. Si vos estás vacunado probablemente no vayas a tener enfermedad grave, no necesitas terapia intensiva. Ahora, hay personas que tienen cierto componente en su organismo, como por ejemplo enfermedades, comorbilidades, personas obesas, personas diabéticas, personas hipertensas, personas que tengan alguna enfermedad crónica, en donde posiblemente, a pesar de estar vacunado con una o con dos dosis, esa, llamémosla entre comillas, debilidad que tiene el organismo hace que la enfermedad pueda ser severa y que necesites terapia intensiva probablemente y hasta inclusive, digamos, poder tener la posibilidad de un desenlace fatal porque el cuerpo, a pesar de tener esa fotocopiadora, tiene ciertas debilidades que hacen que esa fotocopiadora de anticuerpos no funcione del todo bien. Pero para esto y para poder determinar esto y para poder saber si esto es así, ustedes piensen que hoy la Argentina tiene 3.000 personas que fallecieron a pesar de estar vacunadas, inclusive con una dosis y haber pasado los 21 días de esa primera dosis. El problema que tenemos nosotros como país es que no hay un registro claro de qué vacunas recibieron esas personas, porque sería bueno saber si la mayoría de las personas que fallecieron a pesar de estar vacunadas están vacunadas con una marca de vacuna o con otra o con todas. Y tampoco hay una estadística clara respecto de si esas personas que fallecieron tienen o no tienen comorbilidades, tienen o no tienen enfermedades que los acompañan. Es muy importante saber esto porque en la estadística debe servir para conocer también una vacuna que la conocemos hace muy poco tiempo y que no sabemos cuáles son sus efectos adversos, no sabemos si aparecen más efectos adversos, no sabemos qué pasa a futuro. Hay muchas personas también que preguntan si esto puede afectar, por ejemplo, la fertilidad o puede afectar el desarrollo de un bebé que está en el útero. Bueno, probablemente no, pero no lo sabemos porque no conocemos los efectos de esta vacuna a futuro porque no hubo tiempo de conocerla todavía. Lo que sí es de vital importancia es que conozcas que a pesar de tener una o dos dosis de la vacuna, los cuidados tienen que permanecer del mismo modo y de la misma manera, y hablamos de tapabocas, hablamos de la distancia, hablamos de permanecer dentro de casa, hablamos de la limpieza de las superficies, que hoy se dejó de hacer y yo estoy de acuerdo con que hay que ser quizás menos obsesivo limpiando las superficies, pero no hay que dejar de hacerlo porque previene esta enfermedad, pero previene también un montón de otras enfermedades. A pesar de tener una o dos dosis de la vacuna, todos estos cuidados los tenemos que seguir manteniendo de la misma manera, porque nosotros necesitamos como población tener casi un 80% de la población vacunada con dos dosis de la vacuna y haber pasado 21 días de la segunda dosis para decir que estamos en condiciones de, bueno, de a poco sacarnos los barbijos, bueno, de a poco esta distancia, digamos, no ser tan estricto y hacer como hacen otros países hoy en donde las actividades se están retomando de una manera habitual, común y casi normal. No estamos como país en ese momento, pero definitivamente tenemos que llegar a ese punto. Y para llegar a ese punto, lo que necesitamos es vacunas, lo que necesitamos es vacunar, lo que necesitamos es mantener los cuidados hasta ese momento. Quería que tengas toda esta información porque seguramente te abruma tanta cantidad de datos respecto de personas que fallecieron y que estuvieron vacunadas. No te asustes con esto, tenés que ir a vacunarte. La vacuna definitivamente tiene efectos mucho más beneficiosos que los efectos adversos de la vacuna. Por supuesto que si toca un caso fatal es tremendo y te toca el 100% de ese caso fatal, pero eso tenemos que exigirle al Estado que analice caso por caso, pero nosotros tenemos que vacunarnos porque la vacuna es de vital importancia y de fundamental importancia para poder prevenir el desarrollo y el agravamiento de la enfermedad. Te invito a vacunarte definitivamente. Espero que toda esta información te sirva, espero haber sido claro, espero ojalá
que también lo puedas compartir, le puedas dar like, le puedas hacer los comentarios que quieras y que también te comuniques conmigo a través de Instagram, acordate, Carlos-Cambaurian, o en Twitter, Dr. C. Cambaurian, o en TikTok, Carlos Cambaurian, o bueno, a través de este canal de YouTube. Espero que esta información te haya sido de importancia, que las puedas compartir nuevamente y bueno, nada, nos vemos en el próximo video con muchísima más información de la precisa, de la concreta, pero sobre todo de la veraz.